les comienzo dando la cordial bienvenida al panel que se titula Hacia la adopción de las analíticas del aprendizaje en México. Eh, y aprovecho de presentarme. Mi nombre es Isabel Hilliger. Como pueden ver en la diapositiva que está proyectando, yo soy subdirectora de Medición, Evaluación y Calidad en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también soy profesora asistente de la planta especial de dicha escuela. Y bueno, mi investigación, mi trabajo está orientado hacia la analítica del aprendizaje. Soy parte también del comité ejecutivo de la Society for Learning Analytics Research, SOLA, así que ahí también les dejo cordialmente invitados a ver las actividades de la sociedad, y dentro de esa sociedad nosotros tenemos un Special Interest Group, o sea, un grupo de especial interés que convoca a personas de Latinoamérica, así que ahí la idea es que también puedan ver, dejé ahí algún mensaje en la comunidad de Juba para que se puedan sumar a esa comunidad también. Y en esa lógica de promover las analíticas del aprendizaje en el contexto latinoamericano es que tenemos este panel, y todos nuestros panelistas tienen algo en común, y es que han realizado ya sea estudios en sus respectivas instituciones para entender las expectativas de profesores, estudiantes y autoridades respecto de la introducción de las analíticas del aprendizaje en sus procesos educativos. Entonces, en ese contexto, la idea, el objetivo principal de este panel es comprender cómo estos públicos, cómo en estas instituciones mexicanas se percibe la analítica del aprendizaje y cuáles son las posibles perspectivas u oportunidades que se vislumbran en su implementación. Entonces, habiendo presentado ya el objetivo del panel, voy a pasar a dejar de compartir pantalla para que puedan ver a nuestros panelistas, y así que cada uno se pueda ir presentando. Y aprovecho a anticipar que, bueno, para cada panelista, que agradeceré que se presenten, indiquen su nombre, su cargo y la afiliación a la institución en la cual trabajan y el ámbito de acción en los que han estado más involucrados, y nos cuenten sobre su trabajo relacionado con la temática del panel. Entonces, ahora sí, dejaré de compartir y invitaré al público a utilizar el chat, utilizar el preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que yo tengo preparadas para el panel, pero también la idea es poder interactuar con quienes se estén conectando. Así que, habiendo dicho eso, dejo de compartir y le doy el espacio a cada uno de los panelistas para que se puedan presentar, y vamos a comenzar por Héctor. Gracias Isabel, y gracias a quienes están viendo la transmisión. Soy Héctor Ceballos, actualmente soy director del Living Lab en Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, en México. Eh, Aquí básicamente tengo trayectoria en temas de analítica de aprendizaje desde mi posición anterior en la Oficina de Cienciometría del TEC de Monterrey, desde la cual, a la par de que hacíamos análisis cienciométrico, también hacíamos análisis con información de profesores y alumnos, en particular algunas cosas como análisis de los comentarios, bueno, las evaluaciones que reciben los profesores por parte de alumnos, eh, también seguimiento a través de las trayectorias que reportan en las encuestas de empleabilidad de nuestros alumnos, y así varios otros trabajos relacionados con el tema. Eh, Ahora en esta área, que coordino en temas de eh, datos educativos, nos interesa movernos hacia tener un repositorio de datos en ese sentido, y más adelante les compartiré un poco más a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Le doy la palabra a Ricardo Pérez Mora. Sí, muchas gracias, Isabel. Y bueno, es un gusto participar en este panel. Yo quiero iniciar agradeciendo a todos los organizadores, a los colegas que compartimos, Héctor, Tomás, Isabel, y sobre todo también a todo el equipo que está atrás de nosotros, el equipo del proyecto, con el que hemos venido interactuando los últimos meses, ¿no? Y bueno, mi nombre es Ricardo Pérez Mora. Soy profesor investigador titular en la Universidad de Guadalajara, en México.
y pertenezco a lo que es en México al Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación que he venido desarrollando tienen que ver con los actores educativos, los investigadores, los docentes, los estudiantes. Y en este tema, pues hemos venido trabajando diversos proyectos con los temas de producción y movilización del conocimiento, redes académicas, grupos de investigación, temas sobre la evaluación de la docencia y de los estudiantes, y en general temas sobre estudios sobre universidad. Actualmente soy responsable de la coordinación de docencia en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, y me siento todavía en transición porque hace 3 semanas era responsable de formación e innovación docente a nivel Universidad de Guadalajara, a nivel red, ¿no? Formo parte de la red de innovación educativa, en el marco del cual pues, se generó la participación de este proyecto, y represento a la Universidad de Guadalajara en este proyecto de investigación. Y pues a la fecha, decirles rápidamente lo que hemos venido avanzando es en la parte cualitativa. Tenemos algunos datos que es la base con la que vamos a generar algún diálogo en este panel, y pues muchas gracias también a los participantes y a todos los que nos acompañan. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora, efectivamente, también ahí el pase a Tomás Bautista Güemes. Gracias, Isabel, gracias a todos, y pues gracias por permitirnos estar aquí para platicar sobre pues la experiencia que hemos vivido acerca de la integración de las analíticas del aprendizaje en el contexto mexicano. Yo soy profesor del posgrado de Ingeniería de Sistemas aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación que sigo es la gobernanza, es el entendimiento de los fenómenos sociotécnicos, y por supuesto que también trabajo el tema de la teoría crítica. En ese sentido, pues tengo la encomienda actualmente, colaboro en la Dirección para la Transformación Digital de la Educación, en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia dentro de la UNAM. Y por supuesto, pues reitero mi gratitud, gracias a los coordinadores. Detrás de lo que nosotros vamos a contar el día de hoy, pues hay un gran equipo de varias personas de 3 grandes instituciones mexicanas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Tomás. Y efectivamente, la adopción de las analíticas del aprendizaje, al ser un campo también interdisciplinario, ha implicado la colaboración de equipos con diferentes tipos de conocimiento, de diferentes instituciones, y desde un tiempo hasta ahora se ha empujado desde, bueno, los 2010 más o menos, incluso antes, pero claro, el 2011 se hizo la primera versión de la conferencia Learning Analytics and Knowledge, y desde ahí esto ha ido avanzando. Y en Latinoamérica particularmente, por ejemplo, en mi caso me tocó participar de este proyecto de Learning Analytics for Latinoamérica, más conocido como LALA, y que eso fue entre el 2017. Entonces, en la región sí habían, en Latinoamérica y el Caribe habían esfuerzos por utilizar los datos educativos, incluso no llegando todavía a inteligencia artificial, que es lo que ha empujado esta conferencia, sino que en la lógica de las analíticas, que puede ser tanto descriptiva o más predictiva o prescriptiva, y habían esfuerzos más aislados, y ahora hemos empezado a trabajar más colaborativamente, y pensando en este avance que ha habido de un tiempo hasta ahora, una primera pregunta que me gustaría hacerle al panel, y ahí quien quiera podemos irnos rotando respecto a cómo ir respondiendo, es como en qué situación se encuentra la adopción de la analítica del aprendizaje en el contexto en sus instituciones con foco de mejorar la educación. Entonces ahí, quien quiera partir, tal vez ahí ¿Quieren que Tomás. Ricardo, por favor, Ricardo. Tomás. Después vamos a más. Perfecto, muchas Pues fíjense que hemos estado desde el 2017 siguiendo los artículos que se han estado publicando, por supuesto, en Europa, en Oceanía, y por supuesto que hemos seguido también tus trabajos, doctora. Hay un referente que nosotros hemos venido siguiendo, y dijimos, bueno, pues ya han pasado varios años. Nosotros comenzamos a hacer esta investigación en el 2020, y dijimos, pues seguramente con estos 4 o 5 años o 10 años que han transcurrido, y con mayor insistencia del 2016 para acá en Latinoamérica, dijimos, pues seguramente ya hay alguna
noción más clara sobre el constructo de analíticas del aprendizaje en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es una universidad de más de 130 carreras con 370,000 estudiantes, 40,000 profesores, y dijimos, pues ya hay toda una masa crítica que seguramente está impulsándolo desde la práctica, y pues, oh sorpresa, nos encontramos que el constructo aún todavía es un imaginario. Tenemos que hacer esa traducción, incluso adoptamos la misma idea de traducir, porque me parece que el lenguaje de analíticas del aprendizaje aún todavía no se conoce o no se ha socializado el concepto, aunque sí hay una idea pensando en estos planteamientos de expectativas y percepciones. Lo que nosotros hemos reconocido es que sí hay un deseo de utilizar estos datos para tomar mejores decisiones frente a estos fenómenos que normalmente se han estado presentando de manera persistente en el contexto latinoamericano, que es el abandono escolar y la perseverancia en oposición a una mejor calidad educativa, para entender los fenómenos de la personalización de la educación. Quiero cerrar con eso para darle paso a mis compañeros. Perfecto. Ahí, Ricardo, tú que también habías... Sí, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, me gustaría iniciar contextualizando también un poquito de la Universidad de Guadalajara. Si bien no es del tamaño de la UNAM, también es una universidad grande, considerada universidad de masa. Tenemos más de 329,000 estudiantes, más de 17,000 profesores, y operamos en un modelo en red, un modelo donde hay 18 centros universitarios con autonomía, con sus propios rectores, con su financiamiento, sus propias dinámicas. Y bueno, todo eso pues es un contexto en el que pues vemos el reto, que va a ser complejo ir transitando, digamos, hacia una cultura de las analíticas del aprendizaje. Pero bueno, creo que el lugar donde estamos es, digamos, las ideas, los retos que tenemos por ahí vislumbrados. Y pues creo que vale la pena partir de lo que hemos visualizado, ¿no? En la universidad encontramos que ya hay algunas iniciativas, aunque posiblemente muy dispersas todavía, muy locales, muy de iniciativa de algún gestor local, investigador, que generan sistemas de monitoreo de cursos, por ejemplo, que generan algunas políticas o lógicas para el uso de los datos. Y en particular se da en algunos contextos donde ya tienen carreras implementadas con la virtualidad. Y una de las características es que pues, muchos son todavía muy artesanales, ¿no? A pesar que existen ya avances de inteligencia artificial, por decir uno de muchos, ¿no? Y lo que quiero es comentar algunas de los elementos que visualizamos que van abriendo las rutas, algunas de las cuestiones que se ha avanzado en la universidad con los datos, con el análisis de datos, con el uso y la sistematización, ¿no? Y en particular voy a poner énfasis en 4. Una de ellas es todo lo que han hecho diversas instancias para generar indicadores en el marco de las evaluaciones externas, ¿no? Las evaluaciones de programas educativos, la evaluación del sistema, pues han impulsado una cierta cultura a la construcción del dato, al cuidado del dato, la gestión del dato, ¿no? Tenemos también otro elemento donde encontramos también importantes experiencias de sistematización de datos en algunos exámenes que se aplican a nivel general, ¿no? Incluyendo el examen para la selección de los estudiantes de la universidad. Hay un examen, se contrata al College Board, una entidad externa, y un examen que genera datos, incluso que ya tiene ciertos indicios predictivos, ¿no? de predicción del rendimiento del estudiante, y con esos datos se generan los dictámenes de aceptados y no aceptados en la universidad, ¿no? Entonces, hay experiencia con exámenes, también los exámenes nacionales del Centro Nacional de Evaluación, que son, digamos, ya para egresados, como para certificar que si cuentan o no con las competencias para obtener el título, ¿no? Otra tercera experiencia es lo que han generado los sistemas de tutorías. Hay también ya muchas iniciativas, quizá también fragmentadas, de generar información, de generar datos sobre estudiantes con el fin de acompañarlos en los procesos de tutorías. Hay todo un programa nacional de apoyar al estudiante vulnerable, al estudiante con problemas de bajo rendimiento, en riesgo de deserción, y en este marco también se ha generado
estas estrategias de datos, ¿no? Y finalmente, por lo que hacen los investigadores, también ciertas experiencias de investigación educativa que han impulsado el manejo y el uso de los datos. Pues son algunos comentarios en esta primera intervención y muchas gracias. Bien, entonces ahí tenemos el contraste de diferentes instituciones de diferentes tamaños, diferentes niveles de conocimiento del concepto, algunas oportunidades ya identificadas. Ahí, Héctor, ¿cómo te gustaría complementar desde la perspectiva del PET? Sí, gracias, Isabel. Pues siendo también una universidad grande, en este caso privada, no tan grande como la UNAM, pero sí con unos 50,000 alumnos distribuidos alrededor todo el país. Hemos también tenido aquí una cultura de innovación educativa fuerte. Entonces, eso ha motivado que sí se han hecho ejercicios, algunos, pues desde el área del profesor, desde el área que yo coordino, que para este componente de colecciones de datos, se ha dedicado a ir con los dueños de los datos o responsables de los datos a pedirles acceso para transformar su información, anonimizarla y prepararla para ser usada para investigación. Y las historias que nos cuentan es que ya han venido antes profesores que han pedido la información y si hacen algo ya no regresan, ¿no? O lo que nos muestran, pues luego nosotros lo tenemos que llevar a que lo institucionalicen y ahí es donde a veces se han parado algunas cosas, ¿no? Sin embargo, encontramos esfuerzos que sí vemos que progresan eh, y tenemos toda una infraestructura ahí para ir creando estos proyectos, ¿no? Que internamente le llamamos Techvolution, que es un sistema para control de proyectos, para generar nuevos proyectos y eso ha permitido que algunos sí vayan escalando, se vayan implementando a petición de los dueños de los datos, ¿no? De los responsables de los procesos y esto nos ha ayudado un poco. Otra ventaja que tenemos es que ya se instituyó un gobierno de datos. Entonces, este gobierno de datos ha estado justamente identificando dónde están las fuentes de información, quiénes son los responsables, qué tipo de información se puede encontrar. Y eso también es un gran avance porque de repente también nos tocaba preguntar, ¿este dato dónde lo saco? ¿No? Y cuando ya lo encontraban finalmente en las bases de datos, porque ese era otro tema, los responsables de tecnología de información resguardaban también los datos que luego ya no había forma de sacarlos de ahí. Entonces, para el profesor que quería hacer algo, iba y pedía esa información al dueño de los datos, le entregaban un reporte y ese reporte es el que con el que trabajaban porque no había acceso directo a los datos. Entonces, es algo que hemos estado tratando de cambiar con esta iniciativa y que ahorita, pues va rindiendo frutos, ¿no? Por ahí lanzamos una convocatoria en el tema de deserción escolar, logramos conjuntar una sabana de datos que muchos equipos en Latinoamérica han estado utilizando para generar modelos predictivos. Ya van unas 4 publicaciones o más que hemos visto derivadas de esta base de datos. Entonces, esto, por ejemplo, nos ha ayudado a ir abriendo el espacio, pero creo que el tema fuerte es la institucionalización de esos modelos, ¿no? Más adelante les comparto un poco de ejemplos de qué se ha hecho, pero sí a grandes rasgos es más o menos el panorama que veo aquí en el tema. Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, lo que tú comentabas respecto al gobierno de datos puede ser algo que ya sea facilita o también la no existencia puede dificultar la implementación de la analítica del aprendizaje y en consecuencia también de herramientas de inteligencia artificial con foco educativo, porque en fondo también utilizan datos para efectos de facilitar tareas. Y eso en el contexto, por ejemplo, del proyecto Lala que mencioné anteriormente fue algo que detectamos que también era un tema en diferentes instituciones, esto de tener o no tener regulaciones, poder acceder a datos, si se podía integrar datos de diferentes fuentes, pero más allá de que el dato esté, también hay una implicancia importante desde el uso responsable y ético de ese dato, pensando que el fin último siempre es poder optimizar los aprendizajes, ir más allá de la investigación, sino que efectivamente intervenir o incorporar en las instituciones acciones basadas en el dato para mejorar los aprendizajes y que así se maximice el beneficio del uso del dato y se minimicen posibles perjuicios, ya sea a la privacidad, transparencia u otro aspecto. Y en esa lógica, ¿qué les ha tocado ver? Si es que en el contexto de sus instituciones es más bien la ética algo que inhibe y impide seguir avanzando, o a su vez existen ciertas consideraciones y es un potenciador de la adopción de estas herramientas.
si pudieran comentar un poco respecto a aspectos éticos que les ha tocado ver en el proyecto. Ahí te veo, Tomás. Yo quiero, gracias, Isabel. Yo he tomado el referente del concepto de analíticas del aprendizaje y por eso digo, en la narrativa institucional, en la narrativa de la universidad dista. Sin embargo, sí se hacen trabajos dentro de la universidad de manera sistemática para reconocer los diferentes perfiles de los estudiantes, perfiles en términos de salud mental, salud física, en términos de los aprendizajes desde que entran hasta que egresan. Ese es un hecho, pero me parece que estamos hablando de un ejercicio de una analítica institucional. Creo que todavía no llegamos a esa atomización del reconocimiento de los fenómenos de lo que pasa en el aula. Ahí cierro mi participación en este término para decir qué tanto hemos estado haciendo. La universidad lo hace desde siempre, que las tecnologías cada vez están apuntando hacia el uso de los datos. Me paso a la parte de la ética. Creo que aquí es muy importante. Hemos compartido experiencias entre los tres compañeros, pero centro mi participación dentro de la universidad. Aquí se reconoce, hay una gran confianza al uso de los datos educativos por parte de la propia universidad. Sin embargo, hay una pequeña distorsión en términos de la creencia de que los datos educativos están relacionados única y exclusivamente para fines estadísticos, es decir, todavía no hay un significado, creo que pues, de acuerdo con las percepciones que decían tanto docentes, estudiantes, el staff de la dirección, incluso algunos directores, pues sí, tenemos que tomar decisiones con base en los datos para mejorar la educación. Pero cuando preguntamos a las personas responsables del uso de datos educativos, dicen, prefiero, o sea, es muy importante que nosotros tengamos, y me parece que la universidad ha avanzado muy fuertemente en estos marcos normativos de la necesidad de saber qué. Sin embargo, hay una preocupación por la fuerte regulación que hay en el uso de datos educativos y frecuentemente en algunos casos dijeron, preferimos no dar los datos para que no se vaya a hacer un mal uso, porque si hacen un mal uso, quienes son los responsables y quienes pueden ser situados en una condición punitiva, pues somos nosotros por no haber interpretado adecuadamente la ley y eso imposibilita, y aquí me parece que tendríamos que estar hablando en términos de la transparencia y que esa negación a dar los datos pues nos lleva a la discrecionalidad. ¿Y qué quiero decir con la discrecionalidad? Pues que nos tenemos que juntar con los diferentes funcionarios para ver cuál va a ser la utilidad del dato y entrar en un ejercicio político para organizar los datos, a pesar de que hay una gobernanza y una ética en la transparencia y el cuidado de los datos que nos lleva precisamente a atender otras redes para la consecución del dato, la obtención y el tratamiento. Pero son esfuerzos todavía, creo, dentro de la universidad que nos encontramos en una etapa de investigación, aún no de implementación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ética, si nosotros tuviéramos la flexibilidad dentro del marco y poderlo utilizar para la transparencia y la necesidad de saber, me parece que apuntalaría muy fuertemente este ejercicio. ¿Qué quiero decir? Pues flexibilizar ligeramente o capacitar la forma de la interpretación de cómo se puede llevar a cabo la regulación para el uso del dato educativo. Es cuanto. Muchas gracias, Tomás. Ahí, Héctor. Si quieres, continúo. Gracias, Isabel. Ciertamente nos hemos encontrado con esa misma cuestión aquí en el TEC. Por ejemplo, comentarios que hacen los alumnos sobre sus profesores. Es un tema muy delicado, sin embargo, que podría utilizarse para decirle al profesor, puedes mejorar haciendo X, Y, Z, ¿no? Y más allá del profesor, decirle al director del departamento, todo esta... los profesores están siendo evaluados críticamente en este aspecto, por ejemplo. Entonces, justamente el decirle al investigador no puedes acceder a los datos, al texto completo, pues es una limitante. Entonces ahí es donde hemos estado frenando también varios proyectos, buscando la manera de cómo sí. Hemos propuesto algunas transformaciones, conversiones numéricas a matrices numéricas que representen el dato, que pueden implicar temas, etcétera. Pero sigue siendo un tema. Ahí creo que lo que ha avanzado el procesamiento del lenguaje natural puede ayudar a encontrar esas formas en que sí. Y hay otros temas también. Por ejemplo, un modelo de deserción
como el que comentaba hace rato, ya el TEC tiene implementado uno, tiene son alertas, pero los pronósticos o las predicciones las ven los mentores, ¿sí? Los mentores que cada semestre hablan con los chicos. El alumno no le vamos a decir, estamos viendo que te va muy mal y seguramente vas a tronar este semestre. Sería como condenarlo, ¿no? A ese resultado. Entonces, tampoco hay una intervención automática, ¿no? Inclusive cuando hemos observado en las encuestas que hacíamos, los focus groups, nos decían, pues, debería ser una recomendación, no una obligación, porque no obligas a tomar un curso de remediales, si no lo necesito, ¿no? Yo considero que lo necesito. O sea, tú cumples con la obligación de decirme que lo debo de hacer, pero déjame la libertad de yo decidir hacerlo o no. Es un tipo de cosas que hemos por ahí encontrado en los resultados. Y aunque hay un comité de ética implementado en el TEC, pues es para cuando hay experimentación, pero pues todos los demás casos, como estoy comentando, no pasa por un comité. Y de hecho me surgió la duda de si requeríamos tener algo así, porque al final del día el mal uso del dato o de la recomendación o la predicción puede tener consecuencias, puede tener sesgos que afecten, digamos, la vida del estudiante. Y también la vida del profesor, que a veces se nos olvida que también los profesores requieren apoyo, que requieren tener herramientas para mejorar su práctica, por ejemplo, ¿no? A partir de la recomendación de los alumnos, como comentaba. Entonces, creo que sí ha frenado algunas iniciativas, pero también creo que deberíamos apalancarnos de documentar casos o tener claros en qué condiciones sí deberíamos poder hacer uso de los datos, o podríamos hacer uso de los datos para entregar resultados que beneficien a profesores y alumnos. Muchas gracias, Héctor. Ricardo. Sí, muchas gracias. Bueno, en sintonía con algunos de los puntos que han venido comentando los que me antecedieron, pero añadir un elemento que me parece muy importante, ¿no? Hay una frase que dice el conocimiento es poder, ¿no? Pero yo diría también, digo, la información y tener el dato es poder, ¿no? Cuando se genera la posesión del dato, la generación de dato, y lo tiene alguien y alguien no lo tiene, creo que es cuando se empiezan a generar relaciones de desigualdad de que alguien está empoderado en relación a otro que no lo está, ¿no? ¿Cuándo se vuelve problemático eso? Pues cuando hay abusos, ¿no? Cuando hemos documentado algunos casos en el que el docente incluso usa el dato y la información que tiene el estudiante para molestarlo y hacerle bullying dentro del aula, ¿no? Detalles de este tipo que se han documentado de que se requiere finalmente una regulación y un poner en orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha puesto en orden finalmente el comportamiento humano? Pues en primera instancia la norma jurídica, que implementa prohibiciones, dice qué se puede, qué no se puede, hay un deber ser jurídico, pero cuando la norma jurídica no llega a lo micro, al espacio de la interacción, creo que lo que nos queda es ver la importancia de la norma moral, del elemento ético, ¿no? Un deber ser que está, digamos, centrado en el sujeto y finalmente será la apuesta para llegar a la regulación pues evitar pues ese tipo de abusos y ese tipo de cuestiones que comentábamos, ¿no? Este elemento me gustaría sumarlo a otro elemento que se tocó el tema del conflicto, digamos, que se da entre aquellas cuestiones que impulsan la concepción de un dato público y aquellos que piensan o generan o se justifican, legitiman la privatización del dato, ¿no? Yo creo que es una tensión permanente, ¿no? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que impulsa que el dato sea público? Pues muchas necesidades de tener el dato, ¿no? Hay actores que demandan el uso del dato, que requieren, hacen explícito la necesidad del dato, ¿no? En nuestro caso, el caso específico, los docentes necesitan datos y en los grupos locales salían, ¿no? Necesitamos datos para saber qué intervenir y cómo proceder con los estudiantes, ¿no? Necesitamos saber si son vulnerables, si tienen problemas de salud mental, de salud física, una serie de demandas de datos, que se suma a lo que también comentaba el doctor Héctor, que ya hay toda una regulación del derecho a la información y de la transparencia, ¿no? Que el dato debe ser útil y estar al servicio de todos, ¿no? La contraparte es, también hay regulaciones para pensar en la privatización de los datos, ¿no? En México en particular hay una ley de protección de datos personales, ¿no? Y hay una esfera de datos que no deben de ser públicos, ¿no? Entonces, esa línea entre qué debe ser público, qué debe ser privado, todavía está en tensión en muchas
en muchas de nuestras instituciones, ¿no? O sea, y a veces los directivos ante la duda de debo no difundirlo, el docente, qué uso le debo de dar, pues hay una tensión entre ese deber ser moral y ese deber ser ético, ese deber ser jurídico, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿no? Respondiendo a la pregunta, creo que todo eso genera pues cierta ambiente de incertidumbre, ciertas cuestiones de tensiones entre la forma de proceder, que me parece que más que facilitar en estos momentos, pues son restricciones al impulso del análisis del uso y de la gestión de los datos, ¿no? Sería ese mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, efectivamente, claro, están las regulaciones a nivel nacional o institucional, pero muchas veces cuando está el desconocimiento desde el punto de vista del agente humano respecto a cómo se operacionaliza en diferentes contextos, ahí de repente muchas veces el temor conlleva a que uno no quiera necesariamente actuar y claro, y por un lado el agente humano puede favorecer adopción, en el sentido como ejemplos que daba Héctor de que esto de que en la misma deserción intervenga alguien que pueda ser orientador, un apoyo al estudiante, pero también el factor humano también puede de alguna manera generar daño, como comentaba ahí Ricardo, respecto de profesores que de repente utilizan el dato con un foco que no es en pos de mejorar los resultados de aprendizaje del estudiante. Aún así, pensando como desde un punto de vista positivo, o tratando de maximizar el beneficio que pueden tener las analíticas, ¿qué hallazgos como destacables o sobresalientes de la investigación que han hecho hasta ahora, de los casos que han recopilado, de la incorporación de la analítica de sus instituciones, les gustaría destacar en este panel? Y ahí tal vez, Si me permiten tomar la Tomás. palabra, gracias. Uno de los puntos medulares es la retroalimentación. La retroalimentación, y creo que los adjetivos aquí a la retroalimentación me parece que es fundamental. Una retroalimentación empática, una retroalimentación asertiva y una retroalimentación en tiempo. Y al mismo tiempo hay una discrepancia entre estudiantes y docentes. Ellos dicen, bueno, nosotros queremos comparar para identificar mejores prácticas de los alumnos. Y los alumnos dicen, no, es que no me comparen, porque en el momento en que me comparan, inhiben mi desempeño. Entonces ahí me parece que hay un ejercicio que se tiene que pensar de la pedagogía para poder tomar decisiones en bien de la perseverancia escolar. Otro de los puntos que considero que es importante, reconocido por los diferentes sujetos que participaron, desde los directores, digamos, de los directores de facultades y escuelas y hasta los estudiantes, y no digo hasta, sino en complementariedad, está relacionado con la importancia de articular los diferentes silos. La universidad es muy grande, tiene digamos, una rectoría con sus instancias que cuidan los datos de estudiantes y de docentes, y hay una preocupación acerca de funcionarios, funcionarias, estudiantes y profesores que dicen que se articulen las diferentes entidades de la universidad para que nos provean de elementos preventivos para que nos puedan atender de mejor manera. Y aquí se hizo referencia en términos del cuidado de la salud física, cuidado de la salud mental y de las diferentes actividades que hacen los docentes en el momento del aula, porque ellos quieren tener información anticipadamente para ver cuáles son las características o los perfiles de los estudiantes que van a tener en el momento de impartir su asignatura, para que ellos puedan ir definiendo las estrategias de cómo atenderlos. Me parece que ese es un tema que no lo teníamos pensado así y que en este momento en el estudio pues está realizando. Uno de los puntos que me pareció, y lo concateno con lo que dijo Ricardo acerca en términos morales, me parece que los docentes universitarios, y los docentes universitarios tienen una preocupación del cuidado de los datos. Hay una preocupación que dicen, yo no quiero saber los datos de otros alumnos si no son mis alumnos. Yo quiero tener conocimiento específico para poder tomar acciones. Si no puedo tomar decisiones pedagógicas en términos del currículum, sí en acciones
didácticas que potencien pues esta cuestión que nosotros estamos viendo del desencanto de lo que normalmente ellos nos están manifestando, de que el disgusto por querer aprender algo que creen que ya no está acorde con el tiempo, y creo que más ahora con el tema de la inteligencia artificial generativa y ahondado más por la pandemia. Si en México veníamos con múltiples fenómenos de abandono escolar por la heterogeneidad estudiantil, entonces con la pandemia esto se ahondó aún más el fenómeno del sinsentido de la educación. Me parece que ese es uno de los puntos de yo quisiera, dicen los estudiantes, yo quisiera aprender de otra manera y otras cosas que estén relacionados con mi propia realidad. Me parece que ese es un punto, a pesar de que se dice que ahora en las percepciones pues viene a tomar pues una forma, no un constructo en términos de la retroalimentación, pero no de la retroalimentación solamente de lo aprendido, sino de lo que quieren aprender. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante ese punto, pensando en la lógica de cuánto se podría enriquecer el proceso con estas nuevas herramientas. Héctor, ¿y qué hiciste ahí? Ricardo, si quieres. Perfecto, Ricardo. Gracias, Héctor. Bueno, yo quiero iniciar con una reflexión, digo, más que allá de la riqueza de datos particulares que se generaron, algunos, digamos, metaanálisis de todo lo que nos llevó a todo el proceso de estar hablando con diferentes actores, con diferentes instancias también de la institución, ¿no? Y uno de ellos es la complejidad que tiene la organización, ¿no? La cantidad de instancias que administran, que generan y que usan los datos, ¿no? Hay demandas de datos de diferentes instancias. No solo, digamos, es el docente con la concepción que iniciamos a lo mejor el proyecto, sino que vemos los diferentes comités para evaluación de programas educativos, para evaluación de los sistemas, de las instituciones. Lo mencionaba hace rato los tutores, las diferentes coordinaciones con fines administrativos, en nuestro caso se llama control escolar, las coordinaciones de planeación, de evaluación, incluso los responsables de las diferentes áreas sustantivas, ¿no? Los investigadores, la coordinación de investigación, la coordinación de docencia, las coordinaciones de certificación. Es una complejidad tal que las demandas, la gestión, la producción y el análisis se convierte en una cosa de muchos actores, ¿no? Y cuando hablamos de los actores, empezamos a ver que la perspectiva de los actores, quizá por su propio contexto y la naturaleza de las actividades que hacen, pues es diversa, es heterogénea, ¿no? No es lo mismo, digamos, las necesidades de datos que tiene un profesor, que ya mencionábamos, quizá tiene que ver más con la necesidad de poder intervenir y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que la necesidad que tiene a lo mejor una autoridad, un gestor, que requiere datos para poder tomar decisiones a nivel institucional, para poder controlar el orden, la continuidad de su institución, para poder hacer informes. Y en el mismo sentido los estudiantes, ¿no? Los estudiantes a lo mejor va a ser más importante para ellos, mencionaba ahorita Héctor, la retroalimentación, por ejemplo, ¿no? A lo mejor el estudiante también está pensando en qué información sirve para mejorar mis condiciones, para que me den posibilidades incluso, perdón, de becas, cosas que me ayudan a mi bienestar y a mejorar mi trayectoria, ¿no? Y en esta diversidad lo que encontramos es que los intereses y los valores son múltiples, son diversos, ¿no? Interés por el control, por la toma de decisiones, la intervención, por las estrategias de intervención de ayudas, prevención, predicción, la mejora continua, incluso el tema de la democratización, ¿no? El dato como un elemento democratizador del acceso a los diferentes actores de los beneficios organizacionales, ¿no? Todo esto trae diferentes problemáticas, algunas de ellas a nivel organizacional que son evidentes, ¿no? Una de ellas es la duplicación de esfuerzos, ¿no? Hay quienes están generando datos a nivel micro de datos que existen a nivel macro y que no tuvieron acceso, ¿no? Se producen también barreras burocráticas, ¿no? Falta de fluidez en compartir el dato, ¿no? Hay quienes, si bien tienen acceso, pues a veces tienen que pasar por todo un viacrucis para obtener cierta información, que creo que se puede pensar en mecanismos de mejora, ¿no? Y en términos generales, pues hay incertidumbre, ¿no? No hay claridad en las políticas de gestión del dato, hay más bien una gran diversidad y heterogeneidad de estrategias que sobre la marcha se han venido implementando, ¿no? Y cierro con una tercera problemática, una última problemática,
también que nos llamó a nosotros mucho la atención es a nivel conceptual. El tema de construcción conceptual del dato, nos damos cuenta que no hay un consenso, una claridad en el mismo estandarizada de todos sobre lo que es cada dato y sobre lo que es el concepto de dato, ¿no? Hablemos tanto a nivel teórico como a nivel operacional, ¿no? A lo mejor si decimos qué es para ti la deserción, pues alguien está pensando simplemente alguien que abandonó los estudios, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquel que abandonó porque no pudo pagar la matrícula o aquel que fue expulsado por el sistema por X sanción, por reprobación, o los diferentes supuestos pues de que alguien abandone los estudios porque se le pasó la fecha de inscripción de materias, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, un reto de pensar que los conceptos que se están usando y construyendo pues lleguen a tener el mismo sentido para todos y que logren obtener datos válidos, ¿no? Y aquí un último comentario, pues el problema de la validez del dato, ¿no? Si tenemos problemas de conceptualización, pues a lo mejor va a ser difícil que tengamos claridad en la validez del dato, ¿no? Y no solo por el tema de la conceptualización, sino incluso a veces también por los mecanismos para obtener los datos, ¿no? Yo creo que ejemplos muy evidentes es como docente nos toca ver la cantidad de estudiantes a veces insatisfechos por una evaluación de un curso, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido fue mi sistema de evaluación? Pues a lo mejor para el profesor es una percepción y para el docente es otro, ¿no? Y pasa a veces lo mismo con el docente que es evaluado por la institución y cuál es la percepción de la validez de esa evaluación para la organización y la validez para el propio docente, ¿no? Pues fueron algunas problemáticas que surgieron de la reflexión de manera de metaanálisis a todo lo que hemos hallado en el proyecto. Gracias, Ricardo. Héctor. Sí, bueno, pues acá en este caso sí encontramos varias coincidencias en percepciones de profesores y alumnos. Y en el caso de los datos, ¿no? Algo que nos decían los alumnos, ustedes conocen todo de mí, cada que entro me preguntan tantas cosas que ya conocen más de mí que yo mismo, así en términos así de plano irónicos, ¿no? La cuestión es que no estamos viendo qué hacen con ellos. Y lo que sí esperaríamos que hubiera propuestas con esos datos, que se les diera algún uso, y cuando nos pidieran un nuevo dato, pues fuera con un propósito, ¿no? No solo una cuestión estadística. Entonces, eso es por la parte de los datos, los principales comentarios que recibíamos. Y ya en el caso de la evaluación, ¿no? También una cosa que le preocupa a los alumnos es no solo tener una calificación, ¿no? En su concepción ya hablar de solo una calificación, un promedio, pues es poco para hablar de todo lo que se hizo durante el semestre, durante la materia. Y en particular, como hemos acá impulsado el tema de competencias y se lleva un registro de qué competencias va desarrollando el alumno, también quisieran una retroalimentación más rica en ese sentido, ¿no? O sea, poder hacer recomendaciones de, bueno, si bueno, no estoy desarrollando cierta competencia, ¿a qué se debe, no? Es una cuestión de la materia, es una cuestión personal. Entonces, quisieran ellos también tener ese tipo de retroalimentación que les ayudara a mejorar, a ir construyendo su aprendizaje, a ir desarrollando habilidades, competencias. Eh, y eso es lo que a ellos les interesa que haya más, ¿no? En el caso de los profesores, pues ellos también se ven con una gran sobrecarga porque tienen, aparte de que pasar calificaciones, a evaluar competencias, ¿no? Y utilizar las evidencias que suben los alumnos para calificarlas. Entonces también ellos están en un punto en el que ya está la carga de trabajo, quisieran también algún apoyo, ¿no? Tal vez una generación automática de retroalimentación que ellos validen, que revisen o que complementen, les apoyaría para hacer su labor. Y es el tipo de cosas que ellos esperarían ver como una contribución de las analíticas a su quehacer diario. Eh, Otra cosa que también por ahí detectamos en las tres poblaciones, profesores, alumnos y autoridades, es la cuestión de la salud mental. Sí se espera que de alguna manera se monitoree, se tenga algún tipo de alerta en un momento dado, cuando algún alumno traiga alguna condición que está afectando su desempeño, pero que inclusive puede estar afectando a futuro su permanencia en la universidad. Entonces, es tener una cuestión ahí latente, ¿no? Cómo atender esta cuestión, sobre todo a partir de la pandemia, se han dado más cuestiones así.
también la introducción del tema de competencia, pues han puesto más componentes en el sistema que hacen que la gente esté pues así que preocupada de más cosas, ¿no? Eh, y bueno, lo que comentamos de la autonomía, ¿no? El alumno sí quiere que se le recomienden cosas, pero no que se le forcen a tomar cursos remediales, por ejemplo. Sin embargo, no hablan mucho de la intervención, ¿no? Ya cuando pasamos al tema de las encuestas, ahí sí ya vimos que el alumno igual, o sea, no espera que nadie le force a hacer algo y el profesor no está esperando tampoco hay un compromiso así fuerte de que él tenga que intervenir. Entonces, pero no lo mencionan mucho los alumnos, ¿no? Eh, entonces, básicamente, en tres categorías fuimos viendo qué es lo que más se repetía, y ahora estamos haciendo el análisis comparativo con nuestros colegas en nuestras otras universidades y pues viendo que en el contexto mexicano este, asemeja a las condiciones que se han reportado previamente. Por lo pronto, eso sería lo que puedo comentar. Muchas gracias y hemos estado mirando JUA y bueno, nos vamos acercando hacia lo que podría ser el final del panel, pero todavía nos quedan algunos minutos. Lo que pasa es que yo efectivamente tengo que mover a otro panel sobre aplicaciones de inteligencia artificial en educación, así que aprovecho de dejar a quienes estén interesados que se queden acá y luego se muevan al otro panel. En eso aprovecho a agradecer el honor de haber podido moderar este panel y escuchando la experiencia que cada uno ha tenido en sus instituciones y también habían tenido la oportunidad de colaborar en diferentes instancias eh, con algunos de ustedes y dejar abierta esa ventana más allá de este panel. Y si no hubiesen ahí mayores preguntas o del público u otro, pero están los chats abiertos, tal vez abrir el espacio para que ustedes puedan comentar, ya sea factores que han favorecido la adopción, cosas que les gustaría destacar o algún mensaje final para quienes se han conectado respecto de lo que ha sido su experiencia investigando la adopción de la analítica de aprendizaje en cada una de sus instituciones. Entonces los dejo ahí para que transmita cada uno un mensaje y aprovecho a agradecer el que me hayan invitado a ser moderadora de esta sesión. Así que, quien quiera comenzar, Ricardo. Nada más estaba agradeciendo, igual tomo la palabra. Ah, muy bien. Gracias. Sí, gracias y hasta la próxima, ¿no? Seguimos aquí en el diálogo. Bueno, yo a lo mejor me gustaría cerrar con la parte prospectiva, ¿no? Hacia dónde podemos movernos, qué tenemos que finalmente hacer para ir generando la ruta hacia la implementación, hacia el mejoramiento de la gestión de estos proyectos de analíticas del aprendizaje, ¿no? Y algo inicial que me parece vital es el uso de los sistemas informáticos. La gran capacidad, las grandes innovaciones que se han generado, pues nos hacen cada vez pues menos comprensible que trabajemos artesanalmente, ¿no? Que no incorporemos las tecnologías. Y eso pues implica la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica, quizás de pensar incluso en mayores recursos, tanto económicos como materiales y sobre todo humanos. Pero creo que también hay que pensar no solo en tener más, sino optimizar y hacer mejor uso de lo que ya tenemos, ¿no? Pensar en que las capacidades instaladas debemos de sacarles mejor provecho y para ello creo que algo importante es la manera en que hacemos sinergias con diferentes expertos, ¿no? El experto en tecnología no va a ser un proyecto total si no se pone en comunicación, si no colabora con el pedagogo, con el analista de datos, con incluso con los investigadores, los gestores, ¿no? Y ahí otra de las conclusiones es pensar en esa necesidad de trabajo colaborativo que nos permita generar rutas y mejores estrategias para la ruta de implementación de las analíticas, ¿no? Y esto acompañado de la definición de mejores políticas, creo que también es otro de los grandes retos, de pensar, normar, regular, quién debe generarlo, quién lo debe resguardar, cómo debe ser el uso, cómo se debe transmitir el análisis de los datos. Hay diferentes niveles en la gestión del dato que creo que deben de ser regulados, ¿no? Incluso
el acceso, quién lo tiene, qué tiene que demostrar para tener acceso, los mecanismos burocráticos de difusión del dato, cómo debieran ser, ¿no? Y cierro yo con un comentario final de que si bien la infraestructura es importante, la normativa es importante, los recursos son importantes, y todo lo que hemos mencionado, todo eso no tendría ninguna aplicación si no transformamos la cultura y la apropiación en los sujetos. Nosotros creo que el mayor reto es que nos comportemos diferente, que nos empecemos a apropiar de una nueva cultura donde aprovechemos todo eso que hemos dicho, las ventajas de las tecnologías, las ventajas de este tipo de metodologías, y el reto es establecer estrategias para cambiar esa cultura, ¿no? Desde la formación docente, desde la evaluación, digamos, el monitoreo de todos los proyectos, y algo que me pareciera ideal es generar mecanismos de gestión de aprendizaje organizacional, o sea, que lo que se está haciendo, las estrategias que están implementando, podamos aprender del proceso y retroalimentarnos del mismo proceso para mejorar mejores condiciones de eso mismo que se está haciendo. Pues yo en eso cerraría y pues agradeciendo a todos. Adelante, colegas. Gracias, Ricardo. Héctor, ¿tomas la palabra? Adelante, Tomás. Gracias. Yo quisiera situarme para ir cerrando. No me llevará más de 3 minutos, espero. Si no me cortas, por favor, Héctor. Yo quisiera situarme en el pasado, en el presente y en el futuro. El mural que tengo a mis espaldas es un mural de Siqueiros que dice la universidad al pueblo y el pueblo a la universidad. Y con ese referente histórico de una universidad constructora de nación, a lo largo de su historia, como ha sucedido en Latinoamérica, la educación pública y particularmente la educación superior se ha venido gestando a través de luchas históricas, ¿no? Pensando en la lucha de Córdoba. Luego, frente a ese planteamiento, en su momento reflexionaba sobre la importancia, por qué se cuida con tanto celo el dato. Esa era una de las preguntas cuando comenzamos la investigación. ¿Por qué se cuida tanto el dato e incluso se llega a celarlo? Yo supuse que por esta lucha histórica de donde se pretendían imponer políticas del exterior en la educación superior, particularmente en la universidad, pues generaba cierta resistencia, incluso reticencia, para poder hacer uso del dato y darle significado y poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, revisando la literatura, pues me doy cuenta que esto que tú has hecho referencia, Ricardo, acerca de la burocracia, pues la burocracia no solamente es mexicana y no solamente es latinoamericana, sino hay múltiples estudios europeos y de otros lares, pues que también están padeciendo el tema de la burocracia. Y me parece que tendríamos que cambiar un ejercicio en términos de la narrativa de información es poder, pero no el poder de la coerción o de la punición, sino de poder cambiar a un nuevo sujeto, construir un nuevo sujeto éticamente, me parece que es un ejercicio fundamental a partir del uso de datos. Yo quisiera ir cerrando con esto. A mí me preocupa académicamente el tema de que no logro encontrar el no. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hay una baja tasa de adopción de las analíticas del aprendizaje en el contexto mexicano, pensando en estas 3 universidades, a pesar de que se hacen esfuerzos institucionales? Aún creo que tendríamos que reflexionar en esa idea del no, porque en el momento en que encontremos ese no, pues precisamente nos posibilitará encontrar el sí para construir y atender las problemáticas que tradicionalmente aquejan a la educación superior en México. Estamos hablando independientemente de las tasas de perseverancia, o bueno, tasas de egreso, variarán seguramente en términos de lo privado y lo público, sin embargo, pues las problemáticas ahí están presentes. Esa sería mi participación y agradezco pues haber compartido la mesa con ustedes, colegas, y con quienes nos están escuchando. Les envío un cariñoso y muy querido abrazo. Muchas gracias, Tomás. Sí, Ricardo. Bueno, pues por mi parte, igual para cerrar el panel, pues desde nuestra perspectiva, en particular por el área que estoy coordinando, hemos visto que dar acceso a los profesores, a los investigadores, a los datos ha sido clave para ir motivando esta generación de aplicaciones, ¿sí? La anonimización de los datos ha sido importante, darle confianza a los responsables de los mismos, justamente para prevenir, ¿no?, que aplicaciones vayan a hacer mal uso de
de los datos. Hemos instrumentado algunos mecanismos, en particular en ciertas áreas, cuando se trata de información de profesores, donde son muy celosos de qué se va a estar viendo de ellos, ¿no? Para que haya una validación de los resultados que se vayan a publicar al respecto. Y eso es hablando en términos de publicaciones, pero ya yendo a a la implementación, también es muy importante tener esa comunicación o sea, cómo intentamos abrir un canal entre lo que están haciendo los académicos, los investigadores con los datos y llevarlos a los foros apropiados para que se tome de ahí lo mejor y se implemente y se institucionalice, que al final del día, como mencionaba Tomás, ese es el principal problema. O sea, haciendo cosas hay mucha gente, ¿no? Pero aquí con un demo chiquito que funciona en mi grupo, que lo probé con mi grupo, pero ya hacerlo a escala, eso ya son tareas mayores, inclusive difícilmente un experimento que salga de un investigador va a tener todo el alcance de la institución, ¿no? Entonces sí, es una tarea mayor, ¿no? Hacer este tipo de despliegues y cuando vamos a ver literatura científica no encontramos más del 10% de las implementaciones. O sea, sí hay modelos predictivos para deserción, muchos. Éxito académico, muchos. Pero cuando ya vamos a ver quién lo ha implementado, son muy pocos, menos del 10% los que reportan algo, justamente por lo complejo que es. Entonces, eh, es ahí que debemos seguir viendo también cómo movernos hacia esas implementaciones, cómo mover esos hallazgos a la alta dirección y al final del día también medir el impacto de estas innovaciones, ¿no? Porque algo que puede suceder es que podemos llevar un sistema que funciona bien el primer año, el segundo año, y al cabo del tercer año deja de funcionar y no hay quien haga una actualización, por ejemplo. Si no se deja bien alambrado, preparado todo el escenario, para que ese proceso de mejora sea iterativo, los sistemas quedan obsoletos. Eh, hay un cambio en el sistema educativo, algún cambio administrativo, y las cosas dejan de funcionar. Los modelos que venían funcionando se quedan ahí abandonados, y si no hay un equipo que dé soporte para que eso se actualice, se pierde la innovación, se pierde el avance que se traía y quedamos ahí varados. Entonces, sí hay muchos participantes en un ecosistema que permite que estas analíticas de aprendizaje se institucionalicen y se mantengan en el tiempo. Por ahí veíamos una ponencia el primer día de la conferencia de Abelardo Pardo, hablando de todos los actores que deben involucrarse y creo que sí deben considerarse todos ellos, consideran muy aceptados en modelos PAR que se proponen, donde no solo los stakeholders, ¿no? Tienen que haber expertos de IA, expertos de implementación, gente de TI que haga toda esa labor. Entonces, pues ahora sí que es el mejor de los deseos para que podamos poder llevar estas mejoras, estas implementaciones a una alta escala, a escala institucional, y a partir de ahí compartiendo experiencias para ver qué funcionó, qué podemos replicar, cómo podemos hacer sinergias. Creo que en nuestro contexto mexicano, latinoamericano, será muy importante que echáramos esos lazos para llevar a buen puerto aquello que es el mejor de la gente, ¿no? El mejor de los alumnos, de los profesores que participan en todos estos procesos y de nosotros a decir un mejor México, una mejor Latinoamérica, una mejor humanidad. Y con eso, pues, claro, mi participación y agradezco a Ricardo y Tomás por su apoyo siempre en este proyecto y en estas colaboraciones que estamos haciendo. Muy amables y también agradezco a la audiencia que nos acompañó durante la sesión. Gracias igualmente. Gracias, saludos a todos. Gracias a todos. Más. Buen día. Bye. Hasta luego. Chao.